Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Luis Montoya Mendoza, maestría en TICS, División de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad CES de Medellín. A continuación vamos a hablar un poco sobre la parte de tecnologías emergentes en salud relacionadas con la búsqueda en tesaurus. En este caso, para el producto software de simulación de realidad virtual y aumentada en la enseñanza y práctica odontológica utilizamos los tesaurus de Mesh y PubMed. Para la ecuación de búsqueda vamos a utilizar los siguientes términos: Simulation Training, Virtual Reality, Augmented Reality, and Reality and Dentistry, or Haptic, or Virtual and Reality and Interface. A continuación vamos a mostrar lo que resultó, o sea, lo que es la ecuación de búsqueda con los términos que se pudieron identificar a través de la base de datos Scopus con un periodo desde 1988 hasta 2020, con las palabras o las keywords identificadas de la ecuación de búsqueda. Aquí podemos observar lo que es el thesaurus a través del PubMed, cuáles fueron las palabras inicialmente que se estuvieron buscando, por ejemplo, Simulation Training, Virtual Reality, lo que nos dio en una primera identificación de búsqueda de las palabras. El periodo de búsqueda de investigaciones, ahí están los documentos que aparecen por año, hasta el año 2021, vemos como la tendencia desde el año 1988 hasta el año 2012, luego hay un poco de decrecimiento en cuanto a esa marcada tendencia por año de artículos, de papers, de investigaciones. Habiendo hecho la ecuación de búsqueda y los periodos de búsqueda, identificamos cuáles a través del Gauss-Weber, cuáles son esos conceptos relevantes que nos permiten establecer esas redes de búsqueda para poder identificar las relaciones que hay entre cada uno de ellos. Igualmente, establecimos cuáles fueron las redes de conceptos asociados a, por ejemplo, Virtual Reality, Augmented Reality. Aquí podemos observar la graficación por año desde el año 1988, desde los documentos encontrados en la búsqueda y el análisis que se hace de la base de datos Scopus. Por fuente, es decir, aquí aparecen la relación de los documentos relacionados por cada una de las fuentes identificadas y la graficación de cada una de las palabras identificadas como aparecen arriba, las keywords. Igualmente, por ejemplo, en cuanto a las instituciones relevantes trabajando el tema de investigación, se utilizó la ecuación de búsqueda en Scopus y se generaron los gráficos de red utilizando Gauss-Weber. Se utilizó el visualizador de Scopus para obtener la lista de instituciones con más investigaciones. Encontramos que aparece Stanford University, el Imperial College London, el Rensselaer Polytechnic Institute, la University of Washington, la University of Southern California, University of Toronto, Technical University of Munich, y en último lugar pues aparecen el IEE, el Perhan University y the University of Tokyo. Aparece la relación de los resultados por instituciones más relevantes y más prestigiosas trabajando en las palabras relacionadas en la base de datos Scopus. Aquí, por ejemplo, vemos la asociación, la relación de universidades en cuanto a redes de conceptos relacionados. Igualmente, en cuanto a los autores, pudimos identificar en términos generales los resultados que aparecen, los autores que más publican y los que tienen más publicaciones relacionadas. Tratamos de hacer una relación de conceptos también con el Gauss-Weber, donde pudimos establecer las asociaciones entre las diferentes palabras relacionadas. Igualmente, en esas instituciones, por ejemplo, identificadas, por ejemplo, observamos cómo el uso de la innovación de la realidad virtual en la atención médica, en el caso de Stanford University, que desarrolla sus productos para el hospital cardiológico, el Stanford Children's Health Hospital, que permite utilizar la realidad virtual en un proceso de atención médica. Está el Centro de Cardiología Infantil de Stanford con un programa de realidad virtual donde se le enseña a los pacientes cuáles son los defectos y los problemas que tienen, utilizando la realidad virtual como ayuda para la realización de tratamientos y disminuir la ansiedad de los pacientes. Igualmente, en el campo odontológico encontramos Hignos, que es una empresa
española es una de las últimas empresas de innovación que utilizan la virtual y la realidad aumentada. La realidad virtual la utilizan como mecanismo de entretenimiento de pacientes para disminuir la ansiedad en los pacientes, es un sistema mixto, pero también dentro de su software utilizan elementos de realidad aumentada para mejorar la ergonomía en la atención de los pacientes, ¿verdad? Países en los que se genera el mayor número de investigaciones, igualmente seguimos utilizando la base de la ecuación de búsqueda de Scopus, en la base de datos Scopus nos permite identificar países como Estados Unidos, China, Alemania, Reino Unido, Canadá, Japón, Francia, Italia, Corea del Sur y España como los países top 10 que se dedican a este tipo de investigación. Igualmente, por ejemplo, por tipo de artículos, por ejemplo, en cuanto a papers, artículos, revisiones, conferencias, capítulos de libros, manuscritos, etcétera. Entonces es importante establecer estas relaciones para poder mirar cuáles son esas tendencias que están marcando en el mundo el uso de la realidad virtual, la realidad aumentada, en simulación y utilizándola para el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias médicas y de la ciencia de la salud. Por área del conocimiento, las ciencias computacionales, la ingeniería y la medicina, ahí aparece la medicina con un importante dato, profesiones de la salud, las matemáticas, ciencias sociales, astronomía, que utilizan, entre otros, el uso de realidad virtual y realidad aumentada. Por patrocinadores, por ejemplo, ciertos institutos, algunos ministerios de educación, agencias de investigación, etcétera. Y en el top 10 de investigaciones relacionadas podemos encontrar aquí los datos de las investigaciones más importantes relacionadas con odontología y realidad virtual y realidad aumentada, como podemos identificar en esta parte final de la presentación. Aquí están, por ejemplo, en algunos casos, cómo se utiliza la realidad virtual, por ejemplo, en el caso de oftalmología, se utiliza, por ejemplo, para hacer asistencia de aprendizaje con técnicas mínimamente invasivas, utilizando cirugía robótica, etc. Muchísimas gracias por la presentación.